Bien, continuamos con la visita de Beatriz Sactis acá a nuestra radio de la Universidad Nacional del Litoral. Tenemos 3 preguntas de una adolescente en representación del grupo que ayer te escuchó y que de paso también te han rapeado. Fue totalmente espontáneo. No me lo esperaba yo. No, bueno, pero fue estaba preparado. De lo mejor. Bueno, eso te digo siempre cuando vos me hacías la pregunta antes respecto si los chicos se animan y demás. De alguna manera salen unas preguntas interesantes, que de todas maneras yo sé que surgieron de los chicos y demás, pero pues en algún momento la literatura permite, el arte en general, digamos, ese vínculo, que se te acerquen y te muestren su arte finalmente. Sí, lo que saben Terminaba hacer. rapeando ahí, rodeándome en el escritorio, y fue una experiencia buenísima. Porque además estaba el micrófono en la mesa, nadie lo tenía, y bueno, ahí fue el puntapié para... Sí, además me decían, vos rapeás. No, lo sé horrible rapeando. Y ellos me dieron ahí una gran lección. Bueno, vamos a escuchar la primera pregunta. ¿Por qué escribís? ¿Por qué elegiste ser escritora? Bueno, ¿tienen tiempo? Sí, bueno, una vez no sabe. Siempre me interesó leer, digamos, creo que mi vocación de escritora es paralela o en todo caso deudora de esa primera vocación de lectora, que es lo que yo más reconozco en mí desde la infancia. Incluso tuve la suerte de que mi entorno familiar también fuera lector, por ejemplo, y demás. Y bueno, realmente creo que dentro de las necesidades expresivas que uno tiene, yo encontré una herramienta, digamos, para canalizar aquello que quería decir. Y en mi caso fue la escritura, no me imagino haciendo otra cosa. La palabra escrita. Sí. Aunque también sos docente, pero soy docente, tu realmente primera vocación el tema, es la escritura. Sí, porque incluso como docente, digamos, también, viste que al ser, soy profesora de letras, vos lo sabes bien, el trabajo de la lengua y literatura, digamos, la escritura también es organizar las clases, escribir, enseñar a escribir al otro, hacer después la narrativa de lo que uno ha hecho para publicarlo. Yo también publico libros de educación y formo docentes en ámbitos solamente no formales. Entonces, en el fondo, la escritura también atraviesa de manera muy significativa esa otra actividad que hago. Y en líneas generales, si repaso así mi vida, siempre los libros han tenido que ver. Tuve una librería cuando era joven, recién recibida, con unos amigos. Trabajé de corrector en el Litoral en la época en que era muy joven y vivía en Santa Fe. Entonces me doy cuenta que distintas actividades que he tenido siempre tuvieron que ver de alguna manera con el mundo de la palabra. Con menor o mayor suerte, pero como el caso de la librería, pero bueno. Sí, tenía un nombre que ya apuntaba que no iba a durar me he contado mucho. varias veces porque le habíamos puesto epílogo y evidentemente no nos ayudó. No fue un buen augurio. Sí. Bueno, vamos a la segunda. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir una novela? Bueno, depende, digamos. Yo escribo también para adultos. A veces las novelas para adultos son más largas, son más complejas. A veces los procesos son diferentes de escritura, sin contar con que a veces tenés cuestiones como esto que yo contaba del mundo editorial, sobre todo infanto-juvenil, que a lo mejor te encargan algo, vos tenés fecha de presentación de tu original, digamos. En otros casos no, pero realmente depende. Yo podría decirte un año, pero no es así, a lo mejor es menos tiempo. Y yo tengo muchos libros escritos, así que cada una de las novelas que escribí me llevó un tiempo diferente. Sí me ha pasado con una novela para adultos, por ejemplo, que se llama Los años fugitivos, que hice una primera versión que era una novela, que era corta, y después la dejé ahí reposar mucho tiempo y después me daba cuenta que no cerraba y terminé reescribiéndola mucho más larga, que es mucho más trabajoso, creo que escribir de nuevo otra, pero terminé haciendo novela, bueno, después la publiqué, etcétera. ¿Tuvo un premio esa novela? Esa novela salió finalista de MC y de Letrasur, en la época que estaban esos premios, no quedaron muchos premios grandes en la Argentina, y entonces después la publiqué en Alciona, en Córdoba. Y entonces, en realidad, el trabajo se hizo larguísimo, pero bueno, a veces te pasa eso, te das cuenta de que no terminó de cuajar y que necesitas seguir trabajando. Pero la novela es un proyecto de largo aliento, digamos, sí. Hay que tener voluntad para sí, sentarse. Es un trabajo de largo aliento, sí. Sí, así es. El cuento te permite, digamos, también armar un libro de cuentos es complejo, pero a veces vos entrás y salís y tenés posibilidad de agregar o de quitar algún trabajar cuento, en paralelo con otros proyectos. Sí. Yo siempre trabajo en paralelo con otros proyectos, sí, porque si no podría
producir como produzco, pero la novela de todas maneras siempre como que a veces dura mucho más tiempo que otros proyectos, eso sí. Bueno, vamos a la tercera. ¿Cuál fue el primer libro que leíste y que te gustó? Ay, no me acuerdo cuál fue el primer libro que leí y que me gustó. O alguno de la algunos, sí, esos de la infancia. infancia. Me hizo acordar de paso cuando vos contabas lo del rap, que en un momento yo le digo a los chicos, ¿y qué rapero escuchan? Y ellos empiezan a decir, y no, pero no es uno solo, y no, de antes o de ahora, etcétera. Y, vieron que recién me preguntaron qué escritores a mí me gustaban, que después es muy difícil a veces Claro, sí. sintetizar. Bueno, acá pasa algo parecido. Bueno, cuando yo era chica, sí, bueno, es un clásico ya hablar de la colección Robin Hood para mi generación, cuando éramos un poco más grandes. Y sí, me acuerdo que atrás de esos famosos libritos amarillos traía un índice y nosotros con mi hermana marcábamos así que teníamos, que no teníamos, que íbamos a pedir de regalo o que íbamos a comprarnos o buscar en la biblioteca, etcétera. Esa idea de colección, yo creo que yo también soy editora y yo creo que a veces esa idea de colección he pensado que es deudora de aquellas colecciones tipo Robin Hood, tipo Iridium, etcétera, que uno tenía esa sensación de voy a seguir este autor y demás. Ese que tengo que, yo no me daba cuenta cuando era chica que atrás había un editor de eso, y cuando fui mayor decidí que quise ser editora también. Sí, después me acuerdo de muy chica, sí, siempre colecciones de libros, de grandes ilustraciones y demás. Sí. O sea, que colecciones, no un autor en particular. Sino cuando era chica yo no sé si seguía, salvo Luisa May Alcott, etcétera, que te digo en función de la colección Robin Hood, no me acuerdo de chica de haber leído autores en particular. Supongo que versiones de los cuentos de la tradición centroeuropea, eso desde ya. Pero de chica no sé si recuerdo seguir un autor, porque medio era, viste, los libros que había en tu casa, los libros de la escuela, los que te regalaban. Claro, yo vivía en casa. Después más grande yo vivía en Sunchales, había una biblioteca popular, era lo que hubiera en la biblioteca popular, eso era lo que se leía, digamos. Sí, me acuerdo, creo que también esas lecturas tan eclécticas y tan desbordantes también te marcan como lector, porque te entras en una vorágine ahí y después tus criterios de selección lo vas formando con los años, digamos. Bueno, y acá para recomendarle a la gente uno de tus libros que empecé a leer ayer, Criaturas de Mundos Perdidos. Me encantó porque hay muchas citas de autores de literatura para adultos. Sí, claro. Fue un poco el puntapié para escribirlo. Incluso, si te fijas a veces en la contratapa, que está la recomendación editorial para niños y jóvenes, y puede ser leído por adultos también. Criatura de los Mundos Perdidos tiene una bajada historia de exploradores y aventureros, y es un libro que publiqué en Homo Sapiens hace unos años, pero ahora se reeditó, entonces por eso lo estamos relanzando un poco. Y es una colección que se llama La Flor de la Canela, que lo que tiene es que toma en primera instancia temas latinoamericanos y de ahí dispara hacia otros, y el tema es que es una mixtura entre lo literario y otro tipo de textos también, por eso a veces aparecen como algunas cuestiones medio informativas o datos históricos que pueden aparecer entremezclados de alguna manera con la ficción. Son dos personajes, que es los que están en la tapa, que las ilustraciones de Rodrigo Luján son muy buenas. Es una tortuga de mar y una avispa de acá de la costa, porque siempre el litoral aparece en lo que escribo, que por diversas circunstancias se encuentran en el final de sus vidas y cada uno empieza a contar historias del mar o del río, que son sus respectivos hábitats. Y esas historias son a veces historias legendarias, o sea, historias de la tradición oral, o historias que ellas han escuchado o protagonizado, pero en el caso de las que han escuchado también pueden ser historias que trajo un marinero a través del océano de otro continente, y entonces aparecen historias también de la tradición escrita, porque ese marino ha leído tal cosa y demás. Entonces como un punto de partida para hacer como una especie de mix de historias de la tradición oral y la tradición escrita centradas en esos temas, la exploración, la aventura, lo nuevo, y después se va desarrollando la historia en particular de los dos animales. Bueno, así que escuchen bien, se llama Criaturas de los Mundos Perdidos, historias de exploradores y aventureros, de Beatriz Saktis, reeditado por Homo Sapiens. Muchísimas gracias, Beatriz, fue un gusto enorme tenerte acá en Santa Fe. Sé que vas y venís todos los meses y no siempre te podemos ubicar, así que muchísimas gracias por tu generosidad. Te agradezco, no, por favor, al contrario, gracias por la oportunidad de hablar de esta pasión compartida.